Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y en el día de hoy por fin podemos anunciar que tenemos evento de Halloween en el juego. Ya nos lo han traído los desarrolladores de Watcher of Realms, nos lo han anunciado. Vamos a ver de qué se trata. Las fechas van a ser desde el viernes 27 hasta el 31 de octubre. Y va a traer una serie de juegos o de eventos para conseguir diferentes recompensas y también un banner de lanzamiento donde vamos a tener dos nuevos legendarios que ahora vamos a pasar a ver qué tal son esos legendarios y si merece la pena pues tirar en ese banner o no. Bien, vamos a ir a verlo. Bueno, decir que han sacado un tráiler del evento que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para si le queréis echar un vistazo. La verdad que está muy guapo. Vamos a ver, vamos a salir por aquí y nos vamos a ir para el calendario de eventos. Y ya vemos por aquí que asoman el viernes 27 los eventos de invocación normal, donde la tasa de aparición se duplica de los campeones, pero es que también tenemos la invocación especial. Los que tenemos por aquí, las invocaciones especiales de campeones. Y en esta invocación especial, ¿qué tenemos? Pues estos dos legendarios que son nuevos. Vamos a verlos, porque uno de ellos es Kineza. Vamos a hablar un poquito de estos legendarios y os voy a dar mi opinión y de qué me parecen estos legendarios. Kineza, luchador, ojo, otro de la facción de Pesadilla. Yo creo que es la facción que más personajes tiene y la verdad que está muy fuerte esta facción. No sé si Kineza va a estar a la altura o va a desbancar a algunos de ellos. Vale, como vemos el diseño de personaje me parece que está guapísimo, está muy currado, está muy bien. Vemos que es luchador de daño normal. En el talento, bueno, lo que es el alcance, pues el alcance normal de los luchadores, tiene daño explosivo y esquivar. El talento básico tiene un 15% de probabilidad de generar una acumulación de chi. Al activar esquivar, también hay un 100% de probabilidades de obtener una acumulación de chi. ¿Qué es el chi? Pues el chi es la fuerza vital que potencia el efecto de ciertas habilidades y puede acumularse hasta 3 veces. Al alcanzar el número máximo de acumulaciones, este efecto regenera 50 de furia. O sea que se va a ir regenerando la furia automáticamente. Vamos a pasar a ver las habilidades. Vamos a ver por aquí, el ataque básico es un ataque físico como la mayoría de luchadores que inflige un 50% de daño a un enemigo 2 veces. No es un ataque muy fuerte, pero como ataca 2 veces, pues sí que llega a ese 100%, que se puede llegar a mejorar subiéndolo de nivel, pues en daño por cada golpe, un 2%, un 2%, un 3 y un 3 así sucesivamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos por aquí una habilidad, Vínculo del Destino, y es que si conseguimos a Salazar, o si tenemos ya a Salazar, líder hoja sangrienta, para desbloquear el siguiente efecto de bonificación. El daño que Rugido Arrollador inflige por consumir una acumulación de chi aumenta en un 120%, con lo cual es una sinergia con Salazar que ya nos indica que para poder llevar a este personaje lo mejor posible y que haga el máximo daño posible, porque de eso se trata, al final no deja de ser un luchador, pues tendremos que llevarlo junto con Salazar. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos las pasivas, una de ellas es destrucción de chi, mejora el siguiente ataque básico tras la activación de esquivar, lo que hace que inflinja un 200% de daño una vez. Cada acumulación de chi hace que el ataque básico y el ataque básico mejorado ignoren el 9% de defensa. Esta pasiva puede estar bastante bien, está bastante interesante, ¿de acuerdo? Además puedes mejorarlo a nivel 2, defensa ignorada por acumulación de chi un 3% adicional. El daño un 20% más, que es bastante daño, chicos. En el nivel 4 la defensa ignorada es otro 3% adicional y otro 20% de daño. Esta pasiva me parece que está muy interesante. Habrá que probarla cuando tengamos el personaje, si es que nos toca, porque últimamente no tenemos mucha suerte. La siguiente pasiva, Evasión de Zen, originalmente tiene una probabilidad del 10% de activar esquivar. Cada 100 puntos de velocidad de ataque aumenta la probabilidad de esquivar en un 3% extras. Luego se puede mejorar también a nivel 2 con la tasa de esquivo básico más un 2%. En el nivel 3 la tasa de esquivar se aumenta en 1% por cada 100 puntos de velocidad de ataque. En el nivel 4 tasa de esquivo básico un 3% adicional. Y en el nivel 5 tasa de esquivar se aumenta en 1% cada 100 puntos de ataque. ¿Qué es el esquivar? Pues bueno, ahí lo vemos. Cuando recibe ataques, pues se hace inmune al daño. Simple, es algo básico. Y aquí tenemos la definitiva, que es Rugido Arrollador, que lo que hace es agota el chi, lo que habíamos visto antes, que se va metiendo marquitas de chi, y por cada acumulación inflige
un 105% de daño una vez a los enemigos a su alcance y después inflige un 300% más de daño adicional otra vez, es decir, que va a atacar 2 veces. Se puede mejorar daño del golpe final un 100% más, es decir, pasaríamos a un 400, ojo que esto va escalando. En el nivel 3 daño por el consumo de cada acumulación de chi es un 20% adicional, el daño del golpe final otro 100% y el daño con consumo de cada acumulación de chi un 20%. Coste de la habilidad, menos 100. Bueno, no parece mal personaje, no sé si va a llegar a desbancar a los que ya tienen esta facción. Y aparte, el que para llevarlo muy fuerte lo tengas que llevar con Salazar es un handicap que hace que, bueno, muchos de vosotros lo vais a tener, igual no tenéis a Salazar y ya veremos, tendremos que probarlo. Creo que no es tan potente como el otro legendario que vamos a ver a continuación. Luego es cuestión de probarlo y a lo mejor me confundo, pero no lo veo tan potente como el siguiente legendario que vamos a ver. Vamos a pasar por aquí, vamos a ir para atrás y vamos a entrar en ello. El siguiente legendario es Cría. Es mago de daño mágico de la facción de los malditos. Chicos, ya sabéis que los malditos, si entramos por aquí, tienen como general tanto a Morrigan como a Aeon, que ha sido la que estaba ahora en el banner, no en el banner, sino en el evento para poder conseguirla. Si ya la tenéis, pues ya tenéis un general de esta facción para poder poner junto con Cría, si os llega a salir en el banner, para poder mejorar sus estadísticas y sus atributos. Vemos por aquí que tiene bastante rango, como todos los magos. Lo que hace es invocar, ahora vamos a ver qué es lo que invoca. Invoca unos cuervos, ahora lo vamos a ver. Y hace daño continuo. En el talento lo que tiene es que durante 10 segundos, cada 3 enemigos derrotados dentro del alcance de los ataques básicos invocarán a un cuervo de la tormenta. Vamos por aquí, si lo pulsamos, los cuervos de la tormenta seguirán al objetivo y atacarán una vez cada 4 segundos tras alcanzarlo, infligiendo un 70% de daño en área a los enemigos cercanos con cada golpe. Cada cuervo de la tormenta durará 15 segundos, se puede invocar a un máximo de 5 cuervos a la vez. Ojo que eso puede ser mucho daño y muchos cuervos hay. Además, el campeón y dichas invocaciones infligirán un 10% de daño adicional a los enemigos ralentizados. Bien, pues vamos a ver sus habilidades y vemos que por aquí tiene ataque mágico. En el básico, los ataques infligen un 70% de daño en área contra un máximo de 3 enemigos a su alcance. Está bastante bien, porque vas haciendo daño en área, que además se puede mejorar subiendo de nivel las habilidades. Tienes esos cuervos que pueden ir atacando. La verdad que me parece un personaje que está muy bien. No hemos dicho nada, pero también lo que es la skin de este personaje está bastante guapa. Vamos a seguir viendo otras habilidades como sus pasivas, cuervos asesinos. Cuando termina el efecto de relámpago arcano, mejora... Relámpago arcano es la ulti que la vamos a ver ahora. Mejora cada cuervo de la tormenta en el campo de batalla, aumentando su ataque un 20% más, con lo cual vamos haciendo más daño con los cuervos y causando que sus ataques apliquen ralentización. Ya sabéis lo que es la ralentización, que lo que hace es un 50% menos a la velocidad de movimiento. Solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto. La mejora dura hasta un máximo de 10 segundos. Bastante bien, depende para qué incursiones. Ya estoy viendo que para incursión de equipo 1 va a ser un personaje muy bueno. Además, si no tenéis muchos magos que ataquen en área, os va a venir genial, chicos. Así que ya sabéis, merece la pena el banner solamente por este personaje. Bien, tenemos por aquí otra pasiva, Festín de Cuervos, y lo que hace es que cuando desaparece un cuervo de la tormenta, el daño del campeón aumenta un 3% durante 9 segundos. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces, así que podemos llegar a tener bastante daño lo que es en el campo de batalla con todo el tema de los cuervos, acumulaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que hace su definitiva? Pues es el relámpago arcano que antes habíamos comentado, y lo que hace es golpear a los enemigos a su alcance con poder del relámpago 3 veces, infligiendo un 100% de daño de área hasta 10 enemigos cada vez. Aquí vemos un poco la animación, ya veis qué es lo que hace, tira ahí el relámpago en un área bastante amplia y hace daño 3 veces. Bueno, la verdad que me parece un personaje bastante fuerte. También hay que decir que el coste para sacar a este personaje al campo de batalla es de 21, es un coste bastante elevado. Y que luego todas estas habilidades, al igual que el otro legendario que hemos visto, se pueden mejorar con los despertar. Ya veis que van mejorándonos las habilidades y los atributos del personaje, chicos. Todo esto, por si fuera poco, nos viene con un bonus, que es que podemos sacar a Deimos. Los que no tengáis a Deimos, intentar ir a por él.
O sea, tirar en el banner, porque si no salen los legendarios y os sale Deimos. Si no lo tenéis, ya habéis conseguido un muy buen personaje y que se puede maxear fácilmente a ser un personaje épico y que os va a ayudar mucho, por ejemplo, en la incursión de artefactos y en el ataque al jefe de clan. Así que, chicos, me parece un banner bastante importante, que podemos ir a por él. Tirar, yo voy a tirar. Deimos lo tengo maxeado, pero a ver si sacamos a los legendarios y los podemos, bueno, probar y traer alguna guía al canal, chicos. Creo que no me dejo nada más, simplemente decir eso, que el evento de Halloween o los eventos de Halloween empiezan el viernes día 27, que durarán hasta el día 31 y que sacaremos algún vídeo de los diferentes eventos que hay. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me lo podéis preguntar en los comentarios. Os recuerdo que os voy a dejar el vídeo del anuncio de los eventos de Halloween en la descripción para que le vayáis a echar un vistazo, porque ahí te pone un poco qué eventos van a ser. Son unas pinceladas, pero bueno, algo vamos a poder ver. Así que nada, chicos, ya sabéis, darle un fuerte like, suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!